Más allá del viejo mundo, donde el sol abrasa la tierra y el viento esculpe montañas de arena, se alza Arabia, una tierra de misterios insondables, riquezas inagotables y guerras eternas. Sus ciudades, de cúpulas doradas y bazares repletos de especies y tesoros exóticos, son el hogar de sultanes astutos, hechiceros poderosos y guerreros indomables. Es un reino forjado en la batalla, donde las cimitarras relucen bajo el sol y las tribus del desierto cabalgan como un espectro sobre las dunas. Son una potencia marítima cuyos corsarios han desafiado a los elfos, han saqueado el viejo mundo y han marcado las aguas con el eco de sus velas. Son la cuna de la magia, donde los djinns y los espíritus elementales responden a la llamada de los hechiceros. Pero Arabia no es solo un reino de esplendor, sino también de sombras y traiciones. Ha sido invadida por cruzadas devastadas y por los no muertos y profanado por el caos, pero jamás ha sido conquistada por completo. Sus hijos han resistido con la tenacidad del desierto, y aunque las tormentas hayan sepultado imperios, Arabia ha resurgido más fuerte y más ambiciosa que nunca. Empecemos. Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la Rata Cornuda. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo 99 céntimos, chicos. Así apoyaréis este proyecto. Y hoy vamos con un vídeo que me habéis pedido bastantes personas, que es un vídeo sobre Arabia. No sabía también tanta gente que le gustara Arabia. Y aquí va un vídeo bastante denso. Yo creo que os va a gustar si os mola este rollo, porque vamos a empezar hablando un poco de cómo es Arabia, de geográficamente, de su cultura, de sus ciudades, de su ejército. Vamos a hablar un poquito de todo y luego al final vamos a hablar un poquito de su historia, ¿vale? Así que es un vídeo bastante completo. Si os mola el rollo y os mola Arabia, yo creo que os va a flipar el vídeo, porque a mí me ha gustado mucho y había muchísimas cosas que yo no sabía sobre Arabia, la verdad. Así que nada, sin más dilación, vamos con el vídeo. Poco se conoce sobre Arabia en comparación con las grandiosas naciones del viejo mundo, y sin embargo su influencia se extiende como un espejismo dorado por cada rincón del mapa. Sus mercaderes son más que simples comerciantes, son tejedores de redes que abarcan mares y continentes, embajadores de una cultura de esplendor y secreto. Su riqueza no tiene parangón. Se dice que los sultanes y califas de Arabia poseen tesoros que incluso los enanos envidiarían. El comercio es su gran motor. Naves de velas triangulares surcan los mares como aves de presa, cargadas de especias y sedas y conocimientos ya olvidados. Pero Arabia no es solo un reino de oro y especias, sino también de saber y misterio. Sus nobles son ávidos patrocinadores de la ciencia, la medicina y la magia arcana, invirtiendo fortunas incalculables en desentrañar los secretos del cosmos. Han intentado expandirse más allá de sus desiertos, dejando su huella en lugares tan remotos como Sartosa o los reinos fronterizos. Incluso en la lejana Marienburgo, la comunidad de Arabia prospera como un testamento vivo de su legado. Las ciudades de Arabia son un espectáculo para los sentidos. Colosales palacios de cúpulas doradas se elevan sobre un mar de casas de adobe, mientras el eco de la música y las risas se entremezclan con el aroma de especias exóticas y el crepitar de antorchas en callejones sinuosos. En la noche la vida florece, danzarinas hipnóticas, narcóticos embriagadores y cánticos estáticos transforman las plazas en templos del placer. Los árabes viven con una intensidad feroz, con el fuego del desierto corriendo por sus venas, entregándose al destino con la misma pasión con la que blandirían una cimitarra. Aunque las voces susurran sobre su avaricia y su dureza, pocos pueden negar que son un pueblo de aventuras y hazañas sin igual. Son los herederos de un linaje de guerreros y navegantes, conquistadores de lo imposible. En el corazón de los desiertos infinitos, donde solo la arena y el viento reinan, se forjan los guerreros más temidos de Arabia. Las tribus nómadas son leyendas vivientes, azotes de las caravanas que osan desafiar las dunas sin su bendición. Entre ellos destacan los derviches, fanáticos guerreros dispuestos a morir por su fe, y los implacables guerreros eunucos, criados desde la infancia para servir como élite de combate y guardianes de la noche. Los árabes han dominado el arte de la pólvora, siendo los primeros en crear a los temidos Yezails.
que en manos expertas pueden abatir a un enemigo antes de que su sombra siquiera lo alcance. Estas armas, montadas sobre los jorobados camellos del desierto, convierten la guerra en un baile de escaramuzas letales. Sus ingenieros, con mentes que rozan lo divino, desarrollan los primeros mecanismos de llave de chispa, superando en ingenio a las armas imperiales del viejo mundo. Y en los bazares, entre los velos del incienso y las multitudes embelesadas, los encantadores de serpientes hipnotizan a las multitudes con su música mágica, domando a criaturas venenosas con una danza de peligro y misticismo. No son solo artistas, sino guerreros sutiles que pueden desatar la muerte con el silbido de un colmillo envenenado. El poder de Arabia es tan volátil como una tormenta de arena. Desde la factuosa Al-Jaik, el gran sultán proclama su dominio sobre la península, pero su autoridad se disuelve en la arrogancia de los príncipes y emires, quienes gobiernan sus ciudades como reyes independientes. En el desierto, los feroces jeques lideran tribus de guerreros nómadas, mientras que los enigmáticos visires, consejeros de los sultanes, son quienes realmente mueven las piezas en el tablero de la guerra. Los sultanes de Koper, Hasiek, Martek y más allá viven rodeados de riquezas inimaginables. Sus palacios rebosan de oro, sus harenes están poblados de bellezas de cada rincón del mundo, y sus festines son leyenda. ¿Por qué se ensuciarían las manos con la sangre del campo de batalla cuando tienen legiones de soldados dispuestos a morir en su nombre? Incluso en esta tierra de poder y tradición, las mujeres no son regaladas a la sombra. Pueden gobernar ciudades y liderar tribus con la misma autoridad que cualquier hombre, tomando su destino con la firmeza de un puño cerrado. Desde tiempos inmemoriales, Arabia ha sido una fortaleza en constante asedio. Sus mayores enemigos son los no muertos, oscuros nigromantes y los malditos reyes funerarios de Nejecara, cuyas legiones de esqueletos acechan como una maldición sin fin. Pero los árabes han aprendido a combatir la muerte misma, perfeccionando el arte de la guerra contra sus siervos inmortales. Desde las sombras de las montañas atalanas, los actos escabers del clan Eshin y el clan Calavera extienden su veneno bajo las ciudades de Arabia, una plaga silenciosa que se esconde en lo más profundo de la arena. Los pieles verdes de la tribu de la mano ensangrentada saquean sus tierras, pero rara vez escapan con vida cuando los jinetes árabes los persiguen hasta el último rincón del desierto. Las costas de Arabia son otro campo de batalla. Los elfos oscuros y los siempre saqueadores norses surcan los mares en busca de botines, solo para ser enfrentados por los corsarios árabes, quienes defienden sus tierras con la furia de un vendaval. Y en un giro del destino, aquellos que antes fueron enemigos, los reinos del viejo mundo, se han convertido en aliados. Sus caballeros y peregrinos viajan a Arabia para luchar contra la amenaza de los reyes funerarios, sellándose una fortaleza en sangre y necesidad. En los muelles de Tilea, Estalia, Bretonia y el Imperio es común encontrar monedas árabes, prueba del alcance de su economía y del poder de sus mercaderes. En Arabia las divisas no son meras piezas de metal, sino símbolos de su grandeza, riales de oro marcados con 2 cintarras cruzadas como un juramento de guerra y riqueza, monedas de plata que exhiben sementales árabes, reflejo de la velocidad y resistencia de su pueblo, y bronces adornados con la luna creciente, emblema del misterio que envuelve su cultura. Pero no toda la riqueza de Arabia se encuentra en los palacios y mercados. En el corazón del gran desierto, donde el viento talla dunas como esculturas de arena, habitan los nómadas, descendientes de aquellos cuyos hogares fueron devorados por la guerra y la muerte. Son los herederos de una estirpe perdida más allá de las montañas atalanas. Un pueblo errante que recorre los oasis como Jaluk, Gazi, el oasis negro, y el mítico oasis de los 1001 camellos. Cada tribu es un mundo propio. Algunas son mercaderes honorables, portadores de mercancías exóticas. Otras son feroces depredadores de las caravanas, sombras en la arena que acechan a los incautos. Un viajero debe conocer bien las costumbres de las tribus del desierto, pues un solo paso en falso puede sellar su destino bajo el abrasador sol del mediodía. Entre las dunas y las ciudades-estados de Arabia existen guerreros que no empuñan sus armas en el campo de batalla, sino en la penumbra de la traición y la clandestinidad. Los asesinos árabes son temidos en todo el mundo, letales mercenarios que usan tanto la magia como el acero para segar vidas con una precisión escalofriante.
Al sur de Lasik se extiende la legendaria Tierra de los Asesinos, donde se alzan los campamentos de las más temidas hermandades de sicarios. De todas ellas, la más infame es la Hermandad de la Serpiente, una orden de asesinos sacerdotes que adoran a un dios antiguo y siniestro. Para ellos, la profanación de los muertos es una ofensa imperdonable y cazan sin piedad a los saqueadores de tumbas que osan perturbar los mausoleos árabes. Pero su devoción y su poder los convirtieron en una amenaza para los propios sultanes, quienes los proscribieron, obligándolos a operar desde las sombras. Taufet Ashad y Abdul Jumblat, dos nombres susurrados en el miedo y el respeto, son los más renombrados entre ellos. Se dice que sus armas están imbuidas con maldiciones antiguas y que sus cuchillas pueden cortar el alma tanto como la carne. O más enigmáticos son los Hashishin, asesinos envueltos en el mito y la leyenda. Algunos creen que no son más que cuentos para asustar a los traidores y conspiradores, pero hay quienes juran haberlos vistos en acción, susurrando un último rezo antes de desaparecer en el propio viento. El oro es un gran tesoro, pero la verdadera ambición de muchos en Arabia es el saqueo de las tierras de la muerte, donde las tumbas de los reyes funerarios ocultan riquezas incalculables y horrores sin nombre. Muchos nómadas y aventureros han probado su suerte en las ruinas de Nejicara, enfrentándose a guardianes esqueléticos y sortilegios olvidados para reclamar un botín de joyas y pergaminos malditos. Pero no son solo los codiciosos quienes marchan a Nejicara. A menudo, un joven jeque, ansioso por demostrar su valor, organiza expediciones para incinerar pergaminos impíos y destruir los santuarios de los muertos, con la esperanza de debilitar a los reyes funerarios antes de que estos despierten con toda su ira. Incluso los sultanes envían ejércitos a las pirámides en campañas conocidas como las Cruzadas del Desierto, contratando mercenarios de todas partes para enfrentarse a las mareas de los no muertos. No todos regresan. Aquellos que lo logran, sin embargo, vuelven a Tilea y Estalia como leyendas vivientes, cubiertos de oro y artefactos que desafían la razón. Pero la venganza de Nejicara es eterna, y muchos de estos héroes encuentran su fin, envenenados por maldiciones que ningún oro puede disipar. Si las arenas de Arabia son un reino de secretos, sus mares son un campo de batalla sin tregua. Los corsarios árabes, temidos y respetados, dominan las rutas comerciales con puño de hierro y filo de cintarra. En las costas de Lasik, donde se alzan los astilleros más importantes, se construyen las naves de guerra que desafían a los imperios del propio viejo mundo. Pero no solo combaten por el control del comercio. La esclavitud es la savia de su economía, y sus barcos navegan más allá de los horizontes conocidos en busca de cautivos que serán vendidos en los grandes mercados de Arabia. La disciplina de estos guerreros del mar es legendaria. No conocen el miedo, no muestran piedad. Y en la cúspide de este imperio naval se encuentra el sultán de los mares, el Magus Dorado, un nombre que inspira terror y respeto en igual medida. Maestro del engaño, de la espada y del fuego, se dice que su cintarra es llameante, pues fue forjada con un fragmento de estrella caída, y que cada golpe que asesta arde con la furia de 1000 soles. Bajo su mando, los corsarios árabes no solo saquean y conquistan, esculpen su propia leyenda sobre las olas del mundo. En el corazón de Arabia, donde los vientos de la magia soplan débiles, los hechiceros han aprendido a forjar su propio destino. Son místicos y eruditos, ambos de los elementos, capaces de domar a los mismísimos jinns y desatar su furia contra aquellos que desafían su poder. Desde las torres de Al-Haik hasta los recónditos campamentos de los nómadas, la magia no es un tabú, sino un arte reverenciado, respetado y en ocasiones temido. Entre los más ilustres se encuentra Hakika al-Hikmah, el señor magister de la Orden Dorada, cuyos conocimientos sobre las fuerzas místicas han traspasado las fronteras del desierto. Se dice que los hechiceros de Arabia poseen el don de capturar jinns en recipientes sellados con conjuros arcanos, y que al ser liberados, estas criaturas etéreas crecen hasta alcanzar tamaños colosales, obedeciendo la voluntad de su amo. Sus poderes imposibles de contener hacen que cada uno de estos frascos sea tanto un arma devastadora como una condena para quien no sepa utilizarlos. Los rumores también hablan de hechiceros que viajan en alfombras mágicas, reliquias de una era perdida,
creadas en las legendarias Islas de los Hechiceros. Estos artefactos surcan los cielos, permitiendo a los magos de Arabia moverse con una agilidad imposible para sus enemigos. En esta tierra, la magia no distingue género, como bien demuestra Lanib, la temible hechicera experta en el saber de la muerte, cuyos conjuros han sellado el destino de ejércitos enteros. Arabia es un lugar donde la magia fluye de manera diferente. Sus hechiceros no pueden depender únicamente de los vientos de la magia, y por ello han aprendido a utilizar artefactos arcanos para canalizar su poder. Entre ellos destacan los hablados, frascos jinns, recipientes que contienen la esencia de estos espíritus elementales, otorgando a su portador un poder incalculable. Otro de estos prodigios es la caja de puzzles de Arabia, un intrincado mecanismo en cuyo interior resplandecen gemas encantadas que permiten a su dueño controlar y redirigir los vientos de la magia. Pero el mayor legado de los místicos árabes es el elementarismo árabe, un saber de la magia único, nacido en la conexión con los espíritus del mundo. Sus hechiceros canalizan energías primordiales, evocando tormentas de arena, invocando a los guardianes del fuego y desatando la furia del viento sobre sus enemigos. Es una magia viva, forjada en los secretos de los jinns y la sabiduría ancestral de su pueblo. Pero no toda la magia de Arabia es pura. Sayyad Bar, el temido nigromante, es una prueba viviente de que incluso la luz del desierto puede proyectar sombras. La nigromancia en Arabia es un arte prohibido, pero no extinguido. No hay colegios arcanos ni academias que enseñen sus secretos. Solo los más osados, los más desesperados pueden buscar el conocimiento oscuro. Para aprender el oscuro arte, un aspirante debe encontrar a un maestro nigromante y someterse a su tutela, o bien hallar uno de los tomos malditos que contienen el saber prohibido. Entre estos destaca el infame Libro de los Muertos, escritos por el enloquecido príncipe Abdul Ben Rashid. Se dice que viajó hasta la mismísima Tierra de los Muertos, donde presenció horrores más allá de la comprensión. Sus palabras, impregnadas de locura, dieron vida a un grimorio blasfemo que el califa de Casabar intentó erradicar, quemando cada copia que encontró en una gran pira. Pero el conocimiento es una bestia insidiosa, y el fuego no pudo consumirlo todo. La nigromancia no es perseguida con la misma ferocidad que en el viejo mundo, lo que ha evitado que los vampiros logren una influencia real en Arabia. Pero los dragones sangrientos han reclamado su dominio en los desiertos occidentales, acechando en la oscuridad. Las calles de las grandes ciudades, nigromantes sin rostro, deambulan en busca de acólitos y víctimas para sus ritos blasfemos. Susurra el viento que nombres oscuros como Hark Ark Ayman, autor del libro maldito, y Khan Famon, el hechicero cuyo bastón sigue irradiando un poder que no debería ni existir. Los objetos mágicos son parte fundamental de la cultura árabe. No solo son herramientas, sino símbolos de poder y linaje. Entre los más codiciados se encuentran las alfombras voradoras, las cuerdas encantadas, que son criaturas vivientes de magia tejida que asisten a su amo en combate o en momentos de necesidad. Y luego estaría el cinturón de la cobra, un artefacto prohibido que al recibir una orden se transforma en una serpiente venenosa capaz de atacar a cualquier enemigo. Uno de los más oscuros y enigmáticos de todos es el libro negro de Ibn Nagazar, escrito por un hechicero brillante y completamente demente. Se dice que sus páginas contienen fórmulas de elixires intoxicantes inspiradas en los susurros de demonios ancestrales. Pero en Arabia no solo los humanos caminan la senda de la magia. El caos ha dejado su huella en esta tierra, tejiendo cultos y sociedades secretas que conspiran en la penumbra. Entre ellos los más temidos son el culto de los espejos, devotos de Zench, la Confederación del Latón, nacida en la era de las Cruzadas, cuyo legado sigue extendiéndose como un veneno entre los gobernantes de Arabia, y por último el culto de Ismail, un misterio envuelto en sombras cuya existencia misma es debatida incluso por los más sabios. Pero no solo los seguidores del caos acechan en Arabia. A diferencia del viejo mundo, donde los hombres bestia llevan la forma de bóvidos, aquí los astados son descritos como hombres simio, criaturas de una inteligencia temible. Se dice que son capaces de organizarse, usar herramientas y lanzar ataques coordinados contra los habitantes de la jungla, dejando tras de sí solo hueso y ceniza.
El reino de Arabia se puede dividir entre dos dominios primordiales: la costa de Arabia, al noroeste de las montañas atalanas, un lugar floreciente de ciudades y puertos donde los barcos de Catay y el viejo mundo descargan sus riquezas, y luego el gran desierto de Sarra, un mar de arena sin fin donde los nómadas y los jeques guerreros trazan sus rutas entre los oasis, buscando la supervivencia en una tierra despiadada. En los confines del sur, el último bastión de la civilización árabe es Kashabar, la gran fortaleza que marca la frontera con las tierras del sur. Allí, los ejércitos del gran sultán vigilan el horizonte, atentos a cualquier amenaza que pueda surgir desde los dominios olvidados más allá de la civilización. La geografía de Arabia está dominada por las montañas atalanas, una cordillera prácticamente infranqueable, salvo por el paso de la Cobra, el único sendero que permite el tránsito entre sus cumbres afiladas. Más allá, montañas solitarias como la montaña del Eunuco o la montaña del Buitre se alzan como monolitos de un tiempo olvidado. Dos ríos surcan la vastedad del desierto: el río de la Serpiente, que fluye hacia la bahía de los Corsarios, en las proximidades del estrecho de los Tiburones, y luego el río Carmesí, cuyas aguas dan vida a ciudades y aldeas a lo largo de su trayecto. El Golfo de Medes, al sur del enclave vital para la economía de Arabia, allí se encuentra El Kalabat, una joya del comercio donde convergen las rutas mercantiles de Oriente y Occidente. Gracias a su posición estratégica, Arabia monopoliza el comercio con el lejano Oriente, convirtiéndose en un titán del intercambio de especias, seda y gemas preciosas. Pero no solo los mares y los desiertos son enemigos de los viajeros. En las profundidades de Sahara, el Har Matan, un viento cruel y caprichoso, se alza sin advertencia, desatando tormentas de arena que pueden sepultar caravanas enteras y ocultar el sol durante días. Solo los más experimentados guías del desierto pueden predecir su llegada y salvarse de su furia. A menudo, desde el viejo mundo, Arabia es vista con desprecio, descrita como un lugar baldío y cruel, pero esta visión es un espejismo, una mentira alimentada por la ignorancia y el prejuicio. El pueblo árabe es hospitalario, orgulloso y apasionado, un pueblo forjado en las arenas del fuego de los días interminables bajo el sol abrasador. El arte y el conocimiento son la base de su sociedad, mientras que los nobles de otras tierras se dedican a la guerra y a la intriga. Los mandatorios árabes son patrocinadores del saber y el esplendor, impulsando el desarrollo de la medicina, la arquitectura y la astronomía. En sus cortes resuenan las palabras de poetas y filósofos, los pinceles de artistas y cálculos de sabios que han desentrañado los misterios del cosmos. Pero no todo en Arabia es serenidad. Los habitantes del desierto son fieros y despiadados, pues han aprendido que en la inmensidad de Sahara solo los más fuertes conseguirán sobrevivir. Sus jeques gobiernan con mano de hierro, y la crueldad de sus castigos es legendaria. Robar en el desierto no es un acto de codicia, sino una sentencia de muerte. Las mujeres árabes son descritas como de cabello rizado, labios carnosos y cuerpos exuberantes, pero su belleza no es su única virtud. Son fieras, orgullosas y de voluntad inquebrantable. En Arabia no hay leyes que les impidan gobernar o luchar, y muchas han dejado su huella en la historia como líderes exploradoras o hechiceras. El comercio es el arma de la civilización árabe. Sus mercaderes no solo transportan bienes, sino ideas y culturas, expandiendo su influencia más allá de las costas del viejo mundo. Han sido ellos quienes han establecido las rutas desde Catay, dominando los mares y asegurando la supremacía de Arabia sobre los caminos del oro y las especias. Entre los nombres más ilustres de este mundo se encuentra Midas el Mezquino y el jeque Yadosh, personajes cuyo legado han trascendido fronteras y generaciones. Los árabes también han dominado muchas de las artes del conocimiento, llevando la astronomía, la alquimia y la arquitectura a niveles inalcanzables por otras civilizaciones. La astronomía árabe es reconocida en todo el mundo. Sus sabios han cartografiado constelaciones, predicho eclipses y descubierto verdades ocultas en las estrellas. Sus conocimientos fueron llevados al imperio, pero los caballeros cruzados y sus astrolabios son herramientas fundamentales para navegantes y filósofos. Los horreris, complejos mecanismos que muestran los movimientos de los cuerpos celestes, han sido creados en Arabia y son la vanguardia en el estudio del cosmos.
y la destilación y la conservación de alimentos son avances árabes que han cambiado la vida de muchas naciones. Incluso la capacidad de enfriar bebidas alcohólicas provienen de esta tierra de maravillas. En Arabia la justicia es tan ardiente como el sol del desierto. Los criminales enfrentan castigos severos y a mutilaciones, que es una pena común para los ladrones y los traidores. En algunos casos, los condenados son vendidos como esclavos, obligados a servir hasta que su amo decida liberarlos o hasta que la muerte los reclame. Los jeques del desierto son conocidos por su mano de hierro, que desafían su autoridad y pagan con sangre. Es por ello que muchos bandidos prefieren morir en batalla antes que caer en manos de estos señores implacables. Pero en Anabia no es solo una tierra de disciplina y guerra, sus gentes aman la alegría, las celebraciones y el bullicio de la fiesta. El araj es un licor de anís fuerte y potente que consumen en cada festín. La tialba es similar a la cerveza, pero hecha de sorgo, y es la bebida predilecta de los viajeros. Y luego tendremos por ejemplo el café árabe, apreciado en todos los puertos del mundo. Es la verdadera joya de Arabia, exportando en cantidades masivas y consumido por nobles y plebeyos por igual. Los narcóticos también juegan un papel en la cultura árabe. Las shishas, presentes en tabernas y palacios, llenan el aire con fragancias exóticas acompañadas de discusiones filosóficas y cuentos de tiempos antiguos. Las noches árabes son un espectáculo. Bailarinas, músicos, danzas místicas y manjares bañados en especias crean una atmósfera que hechiza y cautiva a todos aquellos lo suficientemente afortunados para presenciarla. La esclavitud no es solo una práctica en Arabia, sino una institución que sostiene el poder de los nobles y la grandeza de las ciudades. En ningún otro lugar es esto más evidente que en la Siek, la temida capital mundial del tráfico de esclavos. Sus mercados rebosan de cautivos traídos de los rincones más distantes del mundo, desde guerreros norses capturados en incursiones hasta esclavas élficas cuya belleza exótica eleva sus precios a cifras astronómicas. Tanto es el miedo que inspira esta ciudad que solo su nombre es sinónimo de terror entre navegantes y mercaderes, quien rezan a sus dioses para no ser atrapados por los corsarios árabes. La Siek es el abismo donde las esperanzas mueren y las fortunas se forjan. Los destinos de los esclavos son tan variados como crueles. Los guerreros capturados pueden terminar como guardias o soldados, sirviendo fielmente a sus amos en interminables guerras o vendetas. Los condenados a las minas de las montañas atalanas son enviados a una existencia de sufrimiento incesante, extrayendo riquezas para sus amos hasta que sus cuerpos colapsan. Los guerreros eunucos, criados desde la infancia en las montañas del eunuco, se convierten en una fuerza de élite temida por el mundo. Entre ellos destaca la legendaria Guardia del Silencio, cuyos miembros han sido entrenados para no temer la muerte ni conocer la derrota. Y por último las esclavas, muchas de ellas de increíble belleza, encuentran su destino en los harenes de los príncipes y sultanes, o en los palacios del placer, donde los deseos más oscuros de la nobleza encuentran satisfacción. Pero no todos los esclavos viven en la desgracia eterna. Aquellos que sirven con excelencia pueden ascender en la sociedad árabe. Se dice que Arabia es el único lugar donde un esclavo puede llegar a convertirse en visir, gobernando sobre aquellos que alguna vez lo poseyeron. La esclavitud aquí no solo es una condena, sino también una oportunidad, para aquellos los bastante fuertes o astutos para aprovecharla. Los esclavistas árabes surcan los mares en busca de carne para sus mercados. Sus flotas navegan hasta las frías costas de Norska, capturando bárbaros y guerreros viejomundanos para venderlos en la Siek. Pero a diferencia de otros imperios, Arabia no mantiene un tráfico activo como Nagaroth, pues las naves de los altos elfos patrullan sus mares e impiden cualquier trato con los Druchi. Pero el comercio de esclavos no conoce límites. Los corsarios árabes han logrado establecer pactos con los enanos del caos, vendiéndoles prisioneros en truques por oro y artefactos infernales. Entre los esclavos más valiosos se encuentran los harenes de élficas de Ulthuan y cortesanas de Katai, cuyo valor puede rivalizar con el de un pequeño reino. Y luego estarían los ogros eunucos, imponentes guardianes que sirven como escoltas de la nobleza, capaces de pulverizar a un enemigo con un solo golpe. Para los corsarios, los hombres y las mujeres no son más que mercancía, y mientras exista demanda, ellos seguirán cazando en cada rincón del mundo. Si las cadenas de los esclavos sostienen la economía de Arabia, sus edificios reflejan su grandeza. La arquitectura árabe es considerada la más avanzada entre los humanos.
una combinación perfecta de elegancia y pragmatismo, de belleza y funcionalidad. Las ciudades árabes están construidas en torno a patios interiores, donde la sombra y las fuentes proporcionan refugio contra el implacable calor del desierto. Sus casas, construidas de piedra blanca o ladrillo, se elevan con techos abovedados y arcos de herradura, símbolos de refinamiento y maestría en la construcción. Entre los elementos más icónicos de su arquitectura podemos encontrar los mosaicos geométricos, patrones abstractos que para los ojos de los viejomundanos pueden parecer extrañas aberraciones, pero que en realidad representan el orden del universo y la armonía de la naturaleza. Las fortalezas y torres de vigía, levantadas a lo largo de los pasos montañosos y las rutas comerciales, desde donde los guerreros vigilan los caminos y se preparan para rechazar invasiones. Y luego están los templos de Jinns, construidos con grandes torres y altares, en cada uno de sus paredes, donde los árabes realizan ofrendas y buscan consejo en los espíritus del desierto. Los palacios de Arabia son el epítome del esplendor arquitectónico, construidos con piedra blanca y coronados por gigantes cúpulas doradas. Estas colosales residencias se extienden sobre la ciudad reflejando la riqueza y el poder de quienes lo habitan. En su interior, fuentes de mármol, jardines exuberantes y salones de inmenso lujo acogen a la nobleza, mientras las sombras ocultan conspiraciones y secretos de la corte. Aún hoy los vestigios de esta arquitectura se pueden encontrar en las regiones al sur de Estalia, prueba de la ocupación árabe durante las cruzadas del Viejo Mundo. Arabia es un reino de dos mundos, dos almas separadas por la arena del destino. En las grandes ciudades donde resuenan los mercados y la vida fluye con la riqueza del comercio, los árabes son refinados y cosmopolitas, maestros de la diplomacia y el saber. Pero más allá de los muros de piedra y las cúpulas doradas donde el sol abrasa sin piedad y el viento es un susurro de muerte, viven los verdaderos hijos de la arena, los nómadas, los guerreros del desierto, los jeques de las dunas. Los nómadas fueron los primeros habitantes de Arabia, pero su número creció exponencialmente tras las guerras de la muerte, cuando las legiones de los no muertos devastaron sus tierras. La destrucción de ciudades como Bel Aliad, Dakishir, condenó a miles a un destino errante, forzados a buscar sustento en un mar de dunas sin fin. A día de hoy, las historias de esa era de sufrimiento aún son cantadas en los campamentos tribales, para recordar la ira de los muertos y la resistencia de los vivos. Algunas tribus han reclamado territorios fijos dentro del desierto, asentándose en oasis y cañones ocultos, mientras que otras recorren el mundo entero, llegando incluso hasta los reinos fronterizos del imperio. Las tribus del desierto siguen un estricto orden de poder, una estructura que ha resistido el paso del tiempo, pues solo la disciplina permite sobrevivir en un mundo sin piedad. El jeque es el líder indiscutible de la tribu, es la máxima autoridad, y no es simplemente un caudillo, sino el guardián del honor de su pueblo. Es el protector de tradiciones y el depositario de la sangre de sus antepasados. Su palabra es ley y su espada es justicia. Luego está la Ani Mukta, la mujer más anciana y sabia de la tribu. Es la voz de la tradición, custodia de secretos de la historia, las profecías de los dioses del desierto y las enseñanzas de los antepasados. Bajo su manto, un grupo de guerreros de élite la protegen, pues su consejo es tan valioso como la espada de un general. Y por último, estarían los guerreros del desierto, jóvenes ansiosos por probar su valía, y son la espina dorsal de la tribu. Se entrenan en combate, recorren los caminos como exploradores, y en muchas tribus resuelven disputas con carreras a caballo por las dunas. Pues el equino es considerado un animal sagrado, símbolo de fuerza y resistencia. Hubo un tiempo en el que las tribus del desierto no estaban divididas, sino que marchaban bajo un solo estandarte. Existía un alcázar, un jeque de jeques, un líder capaz de unir todos los nómadas en una única fuerza imparable. Su poder era legendario, sus ejércitos invencibles, su nombre un eco en las historias de los bardos. El último en ostentar este título fue Sajid el Zorro Rojo, un guerrero sin igual que marchó contra Nagash junto a los 7 reyes, sacrificándose para detener al Señor de los No Muertos. Pero con su muerte la unidad se desmoronó y las tribus regresaron a su independencia, cada una trazando su propio destino en la arena. Desde entonces nadie ha reclamado el título de Alcázar, aunque hay quienes susurran que un día nacerá un nuevo líder, aquel que unirá las tribus y guiará hacia un futuro glorioso o hacia una guerra sin fin.
La espiritualidad en Arabia es tan vasta y compleja como sus arenas eternas. No existe una única fe dominante, sino que las creencias varían según la región, la tribu o la ciudad. Algunos árabes creen en el único, un dios monoteísta que representa la ley, el cielo y el orden absoluto. Se dice que su poder es inconmensurable y que su voluntad es la única verdad que rige el mundo. Sus seguidores son fervientes enemigos del caos y los falsos dioses, y luchan sin descanso contra la corrupción y la oscuridad. Los califas son los representantes supremos de esta fe, gobernados por el poder divino del único. Los derviches y los comandos de la muerte son el brazo armado de la religión, fanáticos guerreros que no temen la muerte y que han jurado erradicar a los enemigos de su Dios. Pero con el paso del tiempo, la fe en el único ha decaído y muchos árabes han abandonado su devoción, dejándose llevar por la decadencia y la vida mundana. Pero los verdaderos creyentes aún esperan el día en el que la justicia divina erradicará el mal de este mundo. La religión más extendida en Arabia es el culto a los jinns, una creencia animista en la que los espíritus elementales gobiernan el mundo y deben ser apaciguados con ofrendas y respeto. Los jinns son seres misteriosos que pueden ser tanto benefactores como destructores. Se dice que aquellos que desatan su ira atraen la ruina sobre su linaje. Por ello, los árabes ofrecen pequeños tributos de comida y bebida en su honor. Algunos de los jinns más reverenciados son el Sultán de las Llamas, un dios de la guerra, feroz y destructor cuya ira consume ejércitos enteros. La Monarca del Mar, guardiana de las aguas, protectora de los navegantes y destructora de los traidores. Y luego la Tempestad Atroz, el señor de las tormentas que castiga a los enemigos de Arabia con vientos de furia y relámpagos implacables. Muchos árabes llevan amuletos e ídolos de estos poderosos seres, buscando su bendición o su protección. Si bien el culto de los jinns y la adoración del dios único son las creencias principales, Arabia es también un refugio de sectas y cultos oscuros, ocultos en las sombras de las ciudades y en los rincones más profundos del desierto. La Hermandad de la Serpiente, antiguos adoradores de una deidad reptiliana, su culto fue prohibido por los califas, pero sus fieles aún se ocultan en la penumbra, esperando el momento de resurgir. El culto de los espejos, seguidores de Zench, del dios del cambio, que buscan corromper la sociedad desde dentro. La Confederación de Latón, un culto brutal de adoración a Corne, que vive para la guerra y la matanza. Y por último, el culto de Mordig, seguidores del gran necrófago, vinculado a la propia Neferata, creen que la muerte es solo el comienzo de la existencia verdadera. Pero entre todos ellos, el culto más enigmático es el de Ismail, un grupo tan esquivo y misterioso que muchos creen que es más que una leyenda del pasado. Los árabes también tienen un profundo respeto por la muerte, y sus enterramientos son opulentos y sagrados. Los nobles y reyes son sepultados en inmensos mausoleos cubiertos de joyas y riquezas incalculables. Estos tesoros han atraído innumerables sacadores de tumbas, quienes a menudo encuentran en su interior maldiciones y guardianes espectrales. Las tumbas cuentan con capillas para el rezo, vestidores para las pinturas rituales y baúles con las pertenencias del difunto, asegurando que su alma nunca quede despojada de lo que en vida le perteneció. Algunos guerreros de gran renombre han sido enterrados con sus armas y armaduras, listas para ser usadas en la otra vida, donde se dice que continuarán luchando en las arenas de los dioses. Las tierras de Arabia, vastas y enigmáticas, son el hogar de criaturas tanto majestuosas como letales. Desde las ardientes dunas hasta las misteriosas junglas del sur, una miríada de seres salvajes y legendarios pueblan sus dominios, convirtiendo cada rincón de este reino en un escenario de maravillas y peligros. Los leones del sur, majestuosos y poderosos, estos depredadores reinan sobre las tierras cálidas de Arabia y las tierras del sur. Su rugido es un eco que resuena entre las dunas, y los guerreros árabes los consideran símbolo de fuerza y soberanía. Las panteras de medianoche, sigilosas y letales, acechan en la penumbra de los oasis y las selvas sureñas, moviéndose como sombras vivientes. Son aliados de los cazadores árabes y entrenadas para el acecho silencioso. Los camellos de guerra, más que bestias de carga, los camellos son compañeros de batalla, criados para resistir largas travesías y mantenerse firmes en combate. Sus jinetes, curtidos por el desierto, los guían en escaramuzas mortales. Los chacales de Arabia, astutos y veloces, son carroñeros que recorren los páramos y las montañas en busca de presas fáciles. Son mascotas populares entre los árabes, utilizados en carreras de perros y para la caza nocturna.
Los elefantes de las llanuras negras, bestias colosales que han sido domesticadas para la guerra y la carga. Sus colmillos y fuerza descomunal los convierten en herramientas de conquista y símbolo de poder para los príncipes árabes. Los grandes simios de los bosques perdidos, criaturas inteligentes y formidables cuyos rugidos hacen temblar la selva. Algunos sultanes los han capturado para sus colecciones personales, mientras que otros han intentado usarlos en la guerra, con resultados catastróficos. Los carnosaurios de la noche eterna, criaturas aterradoras, relatos de su existencia parecen cuentos de locura. Sin embargo, algunos exploradores han visto sus colosales siluetas en la penumbra, acechando en las llanuras sureñas. Los dragones de arena, depredadores ancestrales que se ocultan bajo las dunas, esperando con paciencia a que la presa incauta pase sobre ellos. Son criaturas temidas cuya existencia es un misterio, pues pocos han vivido para contarlo. Las sierpes gigantes, serpientes monstruosas que acechan en los cañones y oasis olvidados. Los árabes creen que son guardianes de antiguos tesoros, pero su ferocidad ha costado la vida a innumerables saqueadores de tumbas. Los pegasos radiantes, habitantes de las soleadas mesetas de Arabia, estas criaturas míticas son capaces de envolver a sus enemigos en llamas con un solo batir de sus alas. Son imposibles de domesticar, pero los árabes les rinden culto como mensajeros de los dioses del fuego y la guerra. Luego estarían los buitres gigantes, señores de los cielos montañosos. Estas aves son tan grandes que pueden elevar un caballo entre sus garras. Algunos árabes las han adiestrado para la guerra, utilizándolos como armas vivientes contra sus enemigos. Los ejércitos de Arabia son una combinación letal de velocidad, disciplina y astucia. No son una fuerza homogénea, sino una unión de caballería imbatible, infantería feroz, nómadas impredecibles y hechiceros que doblegan la naturaleza misma. Los caballos de Arabia son legendarios en todo el mundo, considerados descendientes de los corceles élficos traídos del oeste hace incontables generaciones. Son gráciles, veloces y resistentes, capaces de recorrer el desierto sin agotarse, y su dominio en batalla es inigualable. Los caballeros de Arabia son la élite de la guerra, sables desenvainados que cortan con precisión quirúrgica, visten armaduras ligeras y ropajes de seda, pues el calor del desierto hace imposible portar placas de armadura. Luego estarían los jinetes de camello, de las tribus nómadas que son maestros de la emboscada, enterrándose en las dunas y lanzándose en ataques relámpagos sobre sus enemigos. Su conocimiento del terreno es incomparable, y su movilidad les permite aniquilar caravanas enteras antes de desaparecer sin dejar rastro. Y aunque la caballería es el orgullo de Arabia, sus soldados de infantería no se quedan cortos. Los guardianes de los sultanes, los mejores soldados de infantería de Arabia, están equipados con armaduras de acero pulido, cintarras afiladas y yelmos brillantes, acompañando a los sultanes como su guardia personal. Los guerreros ordinarios, no todos los soldados disfrutan del lujo de la corte. Los soldados más comunes portan lanzas y arcos, protegiendo ciudades y fortalezas en guarniciones estratégicas. Luego están los guerreros esclavos de mamelucos, que no todos los soldados de Arabia luchan por honor o devoción. Muchos son esclavos del viejo mundo capturados en incursiones, forzados a combatir como carne de cañón. Y después de contaros todo este tostón sobre la cultura de Arabia, vamos a hablar un poco de la historia de Arabia, de algunos eventos y cosas importantes que han pasado en este maravilloso reino. Por los siglos, los árabes han comerciado con los príncipes mercantes de Tilea y Estalia, como ya sabemos, incluso con los propios enanos del caos, que han explorado los mares en busca de riqueza y oportunidades. Pero hay una frontera que jamás se les ha permitido cruzar: Ulthuan. Los altos elfos han prohibido a los barcos árabes aventurarse más al oeste que su propia isla continente. En los puertos exteriores de Lócer, las velas árabes son una visión común, y los elfos han mantenido presencia comercial en Copper y Lasik durante siglos. Pero esta relación sufrió un cambio drástico cuando un hombre se alzó contra la supremacía élfica en Arabia. En un giro del destino, los elfos encontraron en Mujata Kiant a un enemigo formidable. Este mago y líder visionario logró lo que parecía imposible: expulsar a los altos elfos de sus colonias en Arabia. El Mulá no solo liberó las tierras árabes de la influencia élfica, sino que también tomó el control de sus antiguas rutas comerciales. Bajo su mando, las colonias élficas fueron reducidas a ruinas, y las naciones árabes emergieron como una potencia marítima independiente. Firus, la isla natal de Aklan, se convirtió en un símbolo de la resistencia árabe contra los Asur.
Hasta el día de hoy, el Muyá es venerado como un héroe entre su pueblo, y su hazaña es recordada como el golpe más humillante que los elfos han sufrido en Arabia. Este evento obligó a los elfos marinos a aventurarse hacia los mares occidentales, en busca de nuevas oportunidades tras haber perdido su dominio sobre las costas árabes. Las relaciones entre los elfos y los árabes no se basaron solo en el comercio. La piratería y la guerra en los mares fueron una constante. Luego, mucho antes de que Arabia se alzara como un imperio de marinos y guerreros, estuvo sometida al dominio del reino de Nejecara. Pero los árabes nunca aceptaron el yugo extranjero, y sus gobernantes se rebelaron contra los reyes de Kemri. El rey Vejez de Zandri, al ver la revuelta de los árabes, creó una arma aterradora para sofocar su rebelión, la catapulta de la calavera chillona. Para aterrorizar a los insurgentes, Vejez ordenó que los cráneos de los rebeldes fueran lanzados contra sus propios ejércitos. Esta visión de horror rompió la moral de los insurgentes, quienes huyeron despavoridos, mientras sus ciudades eran reducidas a cenizas. Pero el castigo no terminó allí. Los reyes sacerdotes decidieron dar un mensaje eterno a los traidores árabes y fueron momificados vivos y atados a las catapultas, obligados a presenciar la destrucción de sus tierras antes de morir. Pero Arabia no fue conquistada fácilmente. Los reyes de Nejecara nunca abandonaron su deseo de controlar Arabia. Bajo el reinado de Al-Qadizar, sus ejércitos volvieron a subyugar a los gobernantes árabes. Las ciudades de Bel Aliyad, Bagar y Kashabar se unieron a la lucha de Nejecara contra Lamia, la ciudad de los vampiros. Nagash, el señor de los no muertos, intentó proteger Lamia, enviando su magia oscura para apoyar a los vampiros. Pero los sacerdotes de Nejecara y los hechiceros árabes liberaron la furia de los jinns, desatando una guerra sin precedentes. Durante una semana entera, los vampiros, liderados por Abu-Rash y Bashanesh, resistieron, pero la brutalidad de la ofensiva árabe arrasó Lamia. Los vampiros más débiles fueron destruidos en las llamas, y los más poderosos huyeron hacia Nagashizar. Entre ellos estaban Neferata, Usoran y Soran. Arabia pagó un alto precio en esta guerra, pero su magia y su resistencia dejaron una marca eterna en la historia de Nejecara. Las guerras de la muerte marcaron uno de los periodos más oscuros en la historia de Arabia, una era de terror, sangre y desesperación, en la que la civilización árabe casi fue erradicada. No fue un enemigo mortal quien arrasó sus tierras, sino las legiones implacables de los no muertos, comandado por el temido Arkan el Negro, el lugarteniente más leal de Nagash. El destino de Arabia quedó sellado en el momento en el que Nagash desató su gran hechizo, una maldición que arrasó la vida de toda Nejecara. Horas después, el último rey sacerdote, Al-Qadizar, dio muerte al gran nigromante, pero el mal que había desatado no podía ser detenido. Arkan, poseído por un odio inmortal, juró venganza contra todos los seres vivos. Con un ejército de cadáveres reanimados se dirigió al sur, donde sus ojos caídos se posaron sobre la tierra más próxima, Arabia. En el año -1149 los ejércitos de Arkan descendieron sobre Bel Aliyad, la joya de Arabia. No hubo advertencias, no hubo piedad. Los relatos árabes describen la llegada de los no muertos como una noche eterna sobre la arena. Desde las dunas emergieron hordas de esqueletos, invocadas por Arkan el Negro. Las murallas de Bel Aliyad, que habían resistido a ejércitos humanos durante siglos, no pudieron contener la marea de muerte. Los sacerdotes intentaron contener la invasión con hechizos y con la ira de los jinns, pero el poder de Arkan era absoluto. Cuando el sol se alzó sobre las ruinas de la ciudad de Bel Aliyad, ya no existía. Sus calles se habían convertido en cementerios profanados, y sus habitantes habían sido reanimados para servir al mismo ejército que los había masacrado. Las guerras de la muerte no fueron un conflicto breve. Durante los siguientes 1000 años, la sombra de Arkan el Negro asoló Arabia sin descanso. Ciudades enteras fueron destruidas, convirtiéndose en mausoleos vivientes, donde los muertos superaban el número de los vivos. Las grandes dinastías árabes cayeron una por una, reduciendo la poderosa Arabia a ciudades-estado debilitadas y tribus errantes. Las caravanas fueron perseguidas por hordas de espectros que acechaban en las noches sin lunas. Los oasis se convirtieron en trampas mortales, donde los no muertos aguardaban bajo la arena para arrastrar a los viajeros a su condenación eterna. Con el paso de los siglos, Arabia quedó devastada. Solo las tribus del desierto lograron sobrevivir, refugiándose en las regiones más inhóspitas, donde ni siquiera los no muertos podían seguirlos.
Aquel que caminaba sobre la arena aprendió a vivir con el temor de la llegada de Arkan, porque su ejército jamás descansaba, nunca paraba y siempre volvía. Mientras las hordas de Arkan destruían Arabia, otro peligro acechaba en la oscuridad. Neferata, la reina vampira de Lamia. Tras la caída de esta ciudad ante la furia de Alcadizar y de los reyes de Nejecara, Neferata huyó hacia Arabia, viendo en esta tierra una oportunidad para reconstruir su poder. En el año menos 1152, Neferata atacó Bel-Aliad, la misma ciudad que años después sería destruida por Arkan. Vestida con túnicas negras y armaduras de cuero, cabalgó sobre las barricadas en su corcel oscuro, su espada golpeando como la picadura de un escorpión. Las crónicas narran que la furia de Neferata era incomparable. No buscaba solo conquistar, buscaba devorar. Pero su destino fue sellado por un hombre. Khaled al-Mustasir, un guerrero árabe de increíble destreza, se enfrentó a la vampira en combate singular. Neferata intentó dominar su mente, romper su voluntad. Pero Khaled resistió su influencia y lucharon bajo la luz de la luna hasta que Khaled la empaló contra un muro con su propia lanza, dejando su cuerpo paralizado y atrapado en un sarcófago. El reinado de Neferata sobre Arabia terminó antes de empezar, pero la reina vampiro no estaba verdaderamente muerta. 5 años después, Neferata volvió a caminar entre los vivos. En el año 1240, una flota de corsarios árabes atacó en la isla de Sartosa, expulsando a los descendientes de los nórdicos que la habían gobernado desde el año 1017. Durante 250 años, Sartosa se convirtió en un bastión árabe, desde donde sus corsarios asolaron las costas de Tilea y combatieron con las galeras de Lucini, Remas y Tobaro. Pero en 1501, el príncipe Luciano Catena de Lucini lideró una armada para recuperar la isla, expulsando a los árabes de Sartosa y devolviéndolas a manos tileanas. A pesar de perder Sartosa, la piratería árabe nunca fue erradicada completamente, y los corsarios de Lazique continuaron saqueando el viejo mundo. En el año 1448, el sultán Jafar de Arabia invadió Estalia con una inmensa horda de guerreros del desierto. Magrita, la gran joya de Estalia, cayó ante los árabes, provocando el pánico en el viejo mundo. Luis el Justo, el rey de Bretonia, reunió un ejército de caballeros bretonianos, imperiales y tileanos y marchó hacia Estalia para detener al Jafar. Tobaro, la última resistencia de Tilea, fue sitiada 5 veces, pero jamás cayó en manos árabes. Finalmente, 3 años de guerra, Magrita fue recuperada y Jafar huyó de vuelta a Arabia con su ejército. Pero los caballeros del viejo mundo no estaban satisfechos con la victoria, querían venganza, y así la primera cruzada contra Arabia comenzó. Los cruzados desembarcaron en Arabia dispuestos a exterminar el reino de Jafar, pero el desierto no era un campo de batalla favorable para ellos. El calor, la falta de agua y la movilidad de los ejércitos árabes convirtieron la guerra en un desastre para los cruzados. La batalla de los 9 chacales, donde Ahmed Bey, el mejor general de Jafar, utilizó una estrategia cruel y brillante para destruir a los caballeros. Los cruzados necesitaban un oasis para restablecerse de agua, y Mehmed se los concedió, pero con un truco mortal. Antes de la batalla, los faquires árabes convirtieron el agua del oasis en vino, mediante magia. Desesperados por la sed, los caballeros bebieron sin sospechar que estaban ingiriendo un licor tan fuerte que ningún hombre ni caballo podía soportarlo. Cuando los caballeros se encontraron indefensos por los efectos del vino, los guerreros árabes atacaron, masacrando sin piedad a los cruzados. A los que fueron capturados vivos, Mehmed Bey los colgó de las palmeras, cosiéndole los labios con hilos tras llenarles la boca de sal. Solo un hombre fue dejado con vida para contar la historia, pero Mehmed se aseguró de que nunca más pudiera empuñar un arma, cortándole las manos antes de enviarlo de regreso a sus compatriotas. A pesar de sus victorias en el desierto, el ejército de Jafar fue finalmente derrotado en la batalla de Haik. Los caballeros bretonianos, superados en número a los árabes, aplastaron la defensa de la ciudad. El duque de Aquitania asesinó personalmente a Mehmed Bey en combate singular, rompiendo la moral de los árabes. Y así, el imperio de Jafar había llegado a su fin. Los cruzados saquearon los palacios, quemaron los ídolos, destruyeron las fortalezas y robaron todos los tesoros de Arabia. Antes de partir, quemaron la flota de Jafar para asegurarse de que los árabes nunca pudieran desafiar de nuevo al viejo mundo. Pero Arabia jamás pudo ser conquistada completamente. Tras la partida de los cruzados, las tribus del desierto emergieron de las dunas, reclamando las ciudades y el territorio que Jafar había gobernado.
A través de los siglos, Arabia ha sido un reino de gloria y tragedia, de conquista y resistencia. Desde las ardientes dunas hasta las ciudades bañadas en oro, sus sultanes han desafiado al viejo mundo, han luchado contra cruzados, elfos y no muertos, y han tejido una historia de esplendor y ruina. Las arenas han bebido la sangre de imperios caídos, pero el viento susurra los nombres de los que aún sueñan con la grandeza. Porque mientras el sol siga ardiendo sobre la tierra de Arabia, su historia jamás terminará.